Últimos días hemos visto un debate en torno a una operación que realizaron Ministerio de Hacienda, Banco Central, teniendo en el medio las administradoras de fondos de pensiones, que permitieron al gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, tener en una cuenta en el Banco Central habilitado para un uso gradual en la medida en que lo vayan necesitando, 40.000 millones de pesos para financiar, por un lado, la baja de las recaudaciones. En segundo lugar, tener en cuenta que hay necesidades de aumento del gasto público en el ámbito de la salud fundamentalmente, no así quizá para otros gastos que están siendo cubiertos en el presupuesto porque ha habido una disminución fuerte con la paralización de la economía, de los gastos de inversión del gobierno en construcción, y ese dinero ha quedado flotando ahí en la cuenta gubernamental y con eso han podido cubrir parte de los gastos gubernamentales. O sea, estos 40.000 millones de pesos, ¿de dónde surgen? Bueno, las AFP tenían colocado dentro de su portafolio de inversiones de los fondos de los trabajadores unos 40.000 millones de pesos, aproximadamente unos 37.000 a valor facial, de bonos del Banco Central, de certificados de inversión del Banco Central, a diferentes plazos que vencían. Entonces se acordó una redención anticipada de esos certificados por un precio de 40.000 millones, en total en realidad eran 37.000 los valores faciales, pero como los precios de los bonos estaban por encima del valor par, entonces el Banco Central le pagó a las AFP más dinero de lo que realmente era el valor facial. Así, ahí hay una ganancia de capital. Entonces, las AFP toman ese dinero y le dicen, mira Hacienda, yo necesito que tú me dé bonos a 10, 15 y 20 años. Y las tasas que yo quiero que me paguen están en este rango, entre 10% y 10.875%. Entonces, con eso, el gobierno dice, ok, aquí están los bonos, le dice al Banco Central, déjame el dinero ahí, lo vamos a ir usando en la medida en que yo te lo vaya necesitando. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Miren, muchos países de la región, para hacer frente a esta epidemia, esta pandemia, se han visto precisados a llevar a cabo políticas contracíclicas muy agresivas. O sea, donde aumentan fuertemente el gasto público, dejan caer con la paralización de la economía y el cierre transitorio de las operaciones, dejan caer las actividades económicas y en consecuencia se caen las recaudaciones. Todo eso genera un fuerte aumento en el déficit de las cuentas fiscales. Cuando esto se produce, usted tiene que financiar. Entonces hay países que han ido, por ejemplo, Panamá se adelantó muy rápido y fue y emitió una gran cantidad de bonos globales en el mercado mundial, unos 2.500 millones de dólares. El Perú también lo hizo, Ecuador lo hizo, Colombia lo hizo, México lo hizo. República Dominicana tenía la oportunidad de hacerlo. Podía ir al mercado y emitir 1.000, que era más o menos lo que le quedaba, unos 900 millones de dólares que le quedaba de colocación de bonos para este año. Lo pudo haber hecho también, pudo ir al mercado. Ahora, ¿cuál es el problema? El Ministerio de Hacienda analizó lo que había pasado con la prima de riesgo de los bonos globales, no solo de República Dominicana, sino de la mayoría de los países de la región, que a raíz de este colapso de las economías, en el caso nuestro, que nos da muy duro en turismo y remesa, las primas de riesgo se dispararon. Entonces nosotros podíamos ir y hacer un bono de 1.000 millones de dólares, pero quizá en vez de colocarlo a 5.5%, vamos a tener que colocar entre 7.5 y 8%. Hacienda entendió que era una mala señal irse al mercado global, lucir desesperado, pagar una sobretasa de 250 puntos básicos y dijo, mira, nosotros debemos buscar un mecanismo, primero que no aumente la exposición ya elevada que tenemos a una deuda global denominada en dólares. Vamos a ver si podemos, dado que la mayor parte de los gastos que vamos a enfrentar por el momento son gastos en pesos dominicanos, quizás hace más sentido hacer una colocación importante
de esa deuda que estaba dentro del presupuesto, vamos a hacerla en el mercado doméstico. Y la forma más rápida de hacerlo es haciendo una operación con las AFPs. Las AFP tenían dinero colocado en el Banco Central, certificados de inversión en su poder. Le dijeron al Banco Central, redímeme esto anticipadamente para yo tener la liquidez y pasársela a Hacienda. Hacienda la va a ir usando gradualmente en los próximos 2 meses, probablemente parte de mayo, parte de junio y quién sabe si también en el mes de julio. Ustedes dirán, pero Andy está pagando por emisiones de bonos domésticos una tasa entre 10 y 10.875. Sí, esa tasa no es mala, esa es una tasa en pesos dominicanos para bonos que tienen vencimiento 10, 15 y 20 años, relativamente buena. Si usted se va a la curva de rendimiento de los bonos denominados en pesos dominicanos, no es una mala tasa. Y más que estamos ahora en un periodo donde las expectativas de depreciación de la moneda, por esta crisis que hemos estado enfrentando, son ligeramente mayores al promedio de 4.5% que teníamos anualmente en los últimos años. O sea, hablar de una depreciación anual promedio en los próximos 3 o 4 años de 5, 6%, quizás 7%, no luciría algo descabellado frente a una economía que ha sido sacudida por el lado externo de manera apreciable, cuando usted se da cuenta que los estimados que tiene el propio Fondo Monetario Internacional es que República Dominicana perdería de ingresos de divisa unos 6.000 millones de dólares solo en este año 2021. Entonces, si usted tiene una tasa de depreciación esperada de 6%, 7%, y usted está colocando bonos a 10, 15 y 20 años al 10, 10.8, 10.7%, cuando usted hace el cálculo en reversa y dice, bueno, esto implícitamente me está diciendo que yo estoy colocando internamente un bono global, entre comillas, en dólares, a una tasa de 3, 3,5, que es muy bueno. Entonces, hace más sentido hacer la operación en pesos en estos momentos que hacerla globalmente. El gobierno no quería como pegarle una marca negativa a sus bonos globales internacionales, apareciéndose, haciendo una emisión en un momento donde transitoriamente estamos siendo afectados por una prima de riesgo que se ha disparado y en segundo lugar por 2 connotaciones negativas que nos impusieron Standard & Poor's y Fitch al colocar las perspectivas de la calificación de riesgo nuestra en negativo. O sea, que quiere decir que en un futuro ellos podrían tomar la decisión que tomaron recientemente con Costa Rica, que fue de bajarle la calificación. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, pero esto es algo que va a perjudicar a los trabajadores. No, no perjudica. Esta transacción no perjudica a los trabajadores. Primero porque la tasa promedio que van a recibir esos 40.000 millones de pesos es ligeramente más alta que la que estaba pagando en promedio el Banco Central. Eso es lo primero. Pero es que esto es una operación para que las AFP se ganen un dinero. No es así porque a la gente no se le puede olvidar que ya el sistema de comisiones que está vigente en la República Dominicana es un sistema de comisiones sobre el balance. Este año 1.20% sobre el balance. El balance de las AFP, o sea, de los fondos de pensiones que ellas administran, no cambia si usted mete, saca 40 y mete 40. Porque lo único que le estamos cambiando el nombre. Antes eran del Banco Central, ahora son de Hacienda. Pero se queda igual. Entonces ellos no van a cobrar más comisión por esa transacción. Ahora, ¿quién sí se beneficia? Bueno, el que recibe el mayor retorno. Si usted tenía bonos que pagaban 10.15% en promedio y estos están pagando 10.55% en promedio, bueno, el trabajador, que es el dueño de la cuenta de capitalización, va a tener un mayor retorno. El otro elemento es, bueno, pero esto va a producir expansión monetaria. Sí, es cierto, va a producir expansión monetaria en la medida en que el Banco Central le vaya pasando al gobierno los pesos de esta redención anticipada. Si lo pasa todo de golpe, los 40.000 se lo pone, ¡pap!,
y el gobierno lo gasta inmediatamente, usted va a tener más impacto que si el gobierno lo va gastando poco a poco, de manera gradual, en 2 o 3 meses. Obviamente usted va a tener un banco central que tiene un backup, un respaldo para esos 40.000 millones. A la gente no se le puede olvidar que recibimos hace unos días los 650 millones de dólares de desembolso rápido del Fondo Monetario Internacional. O sea, parte de esta transacción implícitamente tiene este respaldo de un aumento de la reserva que se vio desde que entraron los 650 millones de dólares. Entonces, lo otro es que la deuda del Banco Central, denominada en valores de certificados en circulación, baja transitoriamente, y eso, aunque aumenta la deuda de Hacienda, baja la del Banco Central. Y está dentro de lo que estaba más o menos estipulado en el presupuesto. Lo que usted podría decir, bueno, pero Andy, lo están tomando todo más temprano. Sí, es cierto, lo están tomando todo más temprano, están haciendo las colocaciones más temprano, porque aquí nadie sabía cuando se aprobó el presupuesto en noviembre. Nadie en la República Dominicana, y creo que muy poca gente en el mundo sabía que íbamos a estar hoy día haciendo frente a una pandemia. Entonces, cuando usted hace frente a situaciones imprevistas, usted tiene que actuar y usted tiene que tomar decisiones. Y eso es lo que ha hecho el gobierno. Entonces, no veo nada extraño ni raro en esta transacción. Lo que hay que dar gracias de tener un sistema de AFP que te permite hacer este mecanismo de intermediación eficiente de recursos y que ayuda y sirve de pie de amigo al gobierno para hacer frente a través del gasto público con acciones que van en beneficio de la mayoría de los dominicanos. O sea, porque no es un dinero que el gobierno está tomando, yo no sé, para hacer una rifa o para hacer una kermés. No, no, es para salir en ayuda de la gente. Parte se está yendo a los desfases, las asistencias económicas que se están dando transitoriamente y otras acciones de gasto que se van a ir realizando en los próximos meses. O sea que yo veo la decisión que se tomó entre ir al mercado global e emitir los 800, 900 millones de dólares o emitirlo internamente en pesos, creo que se actuó correctamente emitiéndolo aquí. Alguien podría decir, no, pero eso lo están haciendo para politizar, para sacar, tener una presencia más activa en la economía y en consecuencia sacar provecho político. Bueno, la mala noticia que yo le tengo a ese argumento es que entre todos los países de la región que hemos analizado, el que menos está haciendo es el gobierno dominicano. Así como lo escuchan. El que menos está haciendo por el lado de empuje fiscal es el gobierno dominicano. Vayan a Perú y cuando vayan a ver la cifra del Perú, antes de verla, siéntense. Pero en Perú le están metiendo un empuje fiscal de 11% del PIB. Prácticamente 11 veces lo que está haciendo el gobierno del presidente Danilo Medina. Lo que sucede aquí es que el presidente, hay que decirlo abiertamente, él no quiere generar un déficit fiscal más allá de lo que está estimando el Fondo Monetario. Que el déficit que estima el Fondo Monetario Internacional va a subir cerca de 2 puntos y pico del PIB, el del sector público no financiero, que cuando uno le suma, el del Banco Central se va a meter como en cerca de 6%. El presidente no quiere dejarle al próximo gobierno una situación extraordinariamente inmanejable. Por eso no ha hecho lo que ha hecho el Perú, por eso no ha hecho lo que está haciendo Colombia, o lo que están haciendo otros, el caso de Chile, que metió 5% del PIB de empuje fiscal. Entonces, yo creo que no debemos, por el entorno de las elecciones que tenemos, decir cosas incorrectas. El gobierno hasta cierto punto ha sido bastante moderado, prudente en su política fiscal. Si es otro gobierno y tiene de cara un proceso electoral, quizás se le hubiese ido la mano y hace locura. Pero hasta ahora, el manejo que ha hecho el gobierno dominicano de las finanzas públicas, yo entiendo, no sé qué tú piensas, Jackie, pero me luce bastante prudente cuando lo contrastamos con el resto del mundo. Mira, Andy, hay algo que tampoco podemos dejar de lado. Y me gusta que toquemos este punto de primero. En primer lugar, Andy, tenemos que recordar
que como tú dices, bueno, quizás no estamos adelantando en las emisiones, pero también se están postergando ingresos. Andy, no son solamente caídas, sino postergación de ingresos. O sea, acuérdate que hay facilidades para tú pagar el ITEVI que debería entrar ahora, están dando facilidades de 3 y 4 meses. Con esa estructura, entonces hay ITEVI que tocaría en mayo, que va a estar entrando posiblemente en agosto o en septiembre, y así sucesivamente hasta que sigan las medidas. Entonces, claramente no es solamente que hay un adelanto, sino también hay una postergación de ingresos. A medida que esto se vaya recuperando y se vayan mejorando los planes de pago, aquí vamos a ver pagos hasta el año que viene, que debieron entrar posiblemente en el primer semestre de este año. Después, cuando las empresas comiencen a hacer los planes de hacer planes de pago para pagar, porque vamos a ver, o sea, hay empresas que cuando no les vaya muy bien van a entrar en proceso de moratoria también el tema fiscal, pero que luego a medida que la economía se recupere, Andy, van a ir a sentarse a hacer los planes de pago de ese ITEVI, de esos selectivos, y claramente, inclusive de los impuestos sobre la renta, y ese ingreso de alguna manera u otra, que fue bueno en el primer trimestre de este año, va a comenzar a entrar en unos trimestres posteriores. Entonces yo creo que también tenemos que tener eso en cuenta. Lo otro, Andy, es mirando la transacción de la FP. ¿Y por qué? Como tú muy bien dices. Yo le explico mucho a la gente lo siguiente. El choque que estamos recibiendo, tenemos que saber cómo queremos distribuirlo, cómo queremos hacerlo. Entonces hay una combinación de elementos. Tú puedes decir simplemente, no, yo no voy a dejar que el tipo de cambio se deprecie, y te agarra para que el tipo, pero estamos recibiendo un choque de menos divisa de turismo. Entonces, ¿con qué es que eso es consistente? Bueno, entonces hay que ajustar el gasto de la gente para que no importe, entonces hay que subir la tasa de interés. Pero ya la gente no está importando, no está consumiendo, porque hay un choque negativo del crecimiento económico. Entonces tú, imagínate, con esta falta de divisas, que es cierto que te baja un poquito las importaciones, pero quizás no lo suficiente. Entonces, para tú mantener este tipo de cambio, tú tendrías que subir la tasa de interés. Pero imagínate la gente que no está recibiendo flujo, Andy, y encima de eso, a la deuda que ella tiene, tú le metes un incremento de la tasa de interés. ¿Ok? Y claramente, cuando tú aumentas esa tasa de interés, la gente va a decir, no, pero déjame yo postergar esta inversión para después agarrar este dinero y ponerlo aquí para que me gane esa tasa de interés también. Entonces, tenemos que distribuir cuáles son los mecanismos bajo los cuales nosotros nos vamos a ajustar. Yo creo que las autoridades hasta ahora han hecho una combinación de mecanismos para no tener que un solo segmento de la población lo pague todo. Han dejado de deslizar el tipo de cambio porque tenemos espacio por los temas de inflación, además de que sabemos que esta caída en el turismo está dejando producción agropecuaria y mucha demanda ahí, que va a venir naturalmente con un poquito de deflación, y entonces el aumento del tipo de cambio hace soportable estos incrementos. Entonces yo creo que tenemos que ver eso por ahí. Segundo, Andy, como tú bien dices, le está cayendo los ingresos al gobierno. Yo quiero, déjame ver si yo puedo mostrar aquí un poquito algo que, déjame ver si por acá puedo compartir esta pantalla y nosotros podemos ver aquí, creo que lo tengo acá, y nosotros podríamos ver qué es esto. Déjame ver ahí si estamos viendo la pantalla, ¿cierto? Ok, yo voy a mostrar algo. Si nosotros vemos de dónde vienen los ingresos del gobierno, Andy, que lo estás viendo ahí, la fuente principal de ingreso del gobierno, obviamente, hoy en día, si tú lo ves partida por partida, figura por figura, más o menos es el ITEVI, ¿verdad? O sea, tú ves todos los años, el ITEVI corresponde al ingreso principal. Luego vienen los impuestos sobre los ingresos, que ahí hay personas físicas y personas jurídicas. Luego selectivo, y luego las transacciones de impuestos en el exterior, o sea, de aranceles, de impuestos al comercio exterior. Entonces, si tú ves solamente enero-marzo, que tú puedes decir, bueno, ahí hay postergación de ingresos, bueno, pero hay una pérdida, y en abril va a ser más duro, porque marzo fue solamente el inicio. Entonces tú te das cuenta, mira la caída solamente en marzo de un 22.57 que hubo en las recaudaciones del ITEVI, y en el arancel de un 18.79%. Entonces, claramente, nosotros estamos frente a un choque importante en términos de los ingresos del gobierno. Por otro lado, como tú dices, sí, claramente
las infraestructuras se ha detenido. Pero tenemos que pensar que me pareció muy buena la acción cuando el ministro salió y dijo, espérense, que estamos con el banco de reserva haciendo la transacción para que no se nos cagan los pagos de cuenta por pagar. Estas obras de infraestructura, Andy, no es que se pagan todas una arriba de la otra, hay cuentas atrasadas y tenemos que pagar esas cuentas atrasadas para que esas infraestructuras sigan y para no darle un choque más fuerte. Entonces, ciertamente hay una reducción por ahí, pero hay un aumento importante, Andy, en el aporte que se le están haciendo a la familia. El problema FASE, el programa Quédate en Casa, todo esto ha implicado también un gasto más importante. Y como vamos a ver en la próxima sección, Andy, esto no se está terminando. Podemos pensar en ir abriendo, pero esto no se termina y posiblemente el gobierno tenga que dar esto un poquito más adelante. En la próxima sección voy a comenzar para que veamos la curva de rendimiento y hablemos un chin de cómo fue esa transacción, qué tan mala o qué tan buena fue. Nos vemos en un segundo.